Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes ya. Señora consejera, como saben, la historia contemporánea de España está condicionada, estructurada y moldeada por un pasado traumático, como lo es la guerra civil, solo comparable al pasado de Rusia. Solo estos dos países en Europa constituyeron su historia contemporánea y su historia presente en base a una guerra civil y a un pasado traumático de represión y dictadura. En el caso de España, hablamos de una interrupción violenta del primer régimen democrático que contenía alternancia política, sufragio universal, también femenino, y separación de poderes, como es la Segunda República. La interrupción violenta, como digo, que derivó en una guerra española que duró 3 años, una represión en caliente que duró varios años y una represión institucionalizada que duró hasta el final de la legislatura. Estos pasados traumáticos no solamente desarrollan y estructuran el presente. Estos pasados violentos y traumáticos proyectan hacia adelante y hacia atrás. Tratan causa y consecuencia y se expande, como digo, una sombra hacia adelante y hacia atrás, y especialmente la que se incide hacia adelante es la más alargada, que son las consecuencias. Y sobre consecuencias venimos a hablar aquí, sobre la memoria. La memoria que no tiene tanto que ver, o tiene que ver, pero no es la cuestión protagonista, que tiene que ver con el pasado, pero que influye en el presente y que se hace desde el presente. Esa memoria que tiene que ver con de qué forma interpretamos nuestro propio pasado y de qué forma se constituye. Y sobre eso, como digo, hablamos hoy. Nosotras siempre hemos tenido claro que la memoria democrática y la memoria histórica es un elemento fundamental que constituye la democracia misma, porque es la forma, y digo, la forma y la herramienta y el propio arma que tiene la democracia para protegerse. Los propios expertos en derechos humanos, así como gran parte de la academia de la universidad en materia de historia, habla en ese sentido y moldea el discurso en ese sentido. La memoria democrática y la justicia, de lo que tiene que ver con la memoria traumática e histórica, son esenciales vacunas para la propia democracia. Y hay dos elementos fundamentales de los que trata la memoria. Una de ellas es rescatar la memoria de quienes defendieron la democracia, de quienes pusieron su cuerpo y su vida por la defensa de la democracia. Y la segunda tiene que ver con difundir lo ocurrido para que se pueda aprender y sirva de proceso de aprendizaje para nuestro presente. Por su parte, el Partido Popular siempre ha tenido muchas más dificultades para aceptar esto, muchas más. Desde la constitución del propio partido por un ministro orgullosamente franquista, el propio Rajoy dejando a cero el presupuesto de memoria histórica también orgullosamente, Casado hablando de la guerra y de las batallitas de los abuelos, o el propio Aznar el otro día diciendo que cómo iba a condenar el franquismo cuando eso sería condenar casi la propia biografía de su familia. O la propia consejera cuando la semana pasada nos decía, sin reconocer una de las dos partes sobre las que se apoya la memoria, ustedes sigan con sus actos y homenajes que nosotros iremos a lo serio. Ahora veremos en qué consiste eso. Los 7 años del gobierno del Partido Popular han dejado morir en el cajón la que probablemente es, o sin duda es, la mejor ley de memoria autonómica de España. La han dejado ir cayendo lentamente. Y vamos a hacer un análisis del hecho. Más allá de gestos y de soflamas que han soltado, lo que tenemos es que hay un artículo 8.2 que habla de un plan de memoria que se tiene que hacer o que iba hecho durante 3 años. A día de hoy hay 2 borradores de ese plan, pero lleva caducado desde el 2022. Desde el 2022. Consejera, vamos a empezar 2026. ¿No han tenido tiempo de la consejería para poner en marcha el plan? Hay otro artículo, el artículo 44, que habla de realizar informes anuales con las actuaciones de las entidades locales. El último informe que se hizo es también de fecha de 2022. Se han abandonado elementos fundamentales de la ley que reconocían el derecho de memoria.
Las bases de datos de ADN, consejera. Aquí hay un elemento fundamental que no logramos entender, que nadie logra entender en su sano juicio. Si de verdad hay una apuesta, que yo obviamente pienso que no la hay, por el reconocimiento y la apertura de las fosas y el reconocimiento de las víctimas que están dentro de las fosas, ¿cómo puede ser que haya un solo centro en Andalucía, en una tierra que es prácticamente un país tendido? Un solo reconocimiento de ADN. Hay miles de fórmulas que se han explorado en otros países. Trabajo en redes con otros territorios, que se implementen de verdad recursos para que haya otros centros de ADN. Ninguno de esos se plantea. Al contrario, se estancan, se quitan recursos, etcétera. Y el esencial, consejera, hay dos patas esenciales de esto. La reparación, justicia y reparación, y la otra que se trata de difundir el hecho, de difundir la memoria, de difundir lo que pasó en la historia, que es la gran asignatura pendiente que tenemos, que es precisamente el modificar el currículum de secundaria para que los jóvenes y las jóvenes aprendan lo que pasó en el pasado más reciente de nuestro país. Es que gran parte de nuestro presente está definido y demarcado por lo que ocurrió, y gran parte de nuestra juventud no sabe, porque no se llega en los currículums de secundaria a eso. Los comités de expertos de detección de simbología y actos contrarios a la memoria, que también se ha abandonado, convenios con entidades especializadas para los restos humanos, dejar en manos de las asociaciones toda la labor de recuperación de memoria, asociaciones que, por cierto, ustedes han dejado sin recursos. Dejar en manos de ellos la recuperación de la memoria. Señora consejera, ¿usted sabe cuánto vale una exhumación? ¿Tiene idea de cuánto vale una exhumación? ¿Sabe cuántas exhumaciones aparecen hechas en el mapa de las 900 fosas que hay en Andalucía? 22, consejera. Y nos hablaba usted el otro día de que ustedes van a ir a lo importante. Ir a lo importante sería establecer la exhumación de fosas como una política pública, no dejar en manos de las asociaciones y sobre las espaldas de las asociaciones esa labor. Le pongo el ejemplo de la asociación a la que yo pertenezco, de Puente Genil. Tratamos de hacer una cata en el cementerio donde sabíamos que existía la fosa por los restos, por los archivos que habíamos encontrado. Cuando hicimos la cata, ¿usted sabe cuánto vale una cata? ¿Cuánto vale meter simplemente la maquinaria dentro del cementerio? Bien, pues cuando nosotros encontramos, lo único que pudimos acceder, porque no se puede delimitar de manera concreta, porque no es labor de las asociaciones hacerlo, encontramos los casquillos de balas de aquellos que habían sido fusilados. Y tuvimos que parar, porque nos quedamos sin recursos. Tuvimos que parar. Sabemos que a 5 metros más para adelante o 5 metros más para atrás está la fosa, donde puede haber una de las fosas más grandes de la provincia de Córdoba, que lo sabemos por los archivos, y no pudimos seguir. Si esto fuese una labor de la propia Junta de Andalucía que asumiese como política pública, esto se podría llevar a cabo. No que hay ahora mismo 2.500 personas esperando a ser identificadas porque no hay recursos suficientes, consejera. Y eso es a lo que usted me decía el otro día, que estaban en lo importante. Pues si es lo importante, ¿por qué no lo demuestran? ¿Por qué no ponen recursos ahí? Pero es que vamos a desarrollar más. El año pasado se ejecutó el 45% de un presupuesto ya paupérrimo de recursos para las exhumaciones de fosas. El 45%. Pero es que del dinero presupuestado para financiación directa a los ayuntamientos para esta misma labor, se ejecutó el 0% de los 115.000 euros que había. El cero. ¿Cómo pueden decir ustedes que están en lo importante? Es el capítulo 4 de los presupuestos generales, por si quieren revisarlo. Ni un euro para las entidades que desarrollan esa labor. Ahora seguiremos con más labor, pero a mí me gustaría que me explicase si esa es la apuesta de verdad. ¿Usted estaría dispuesta a comprometerse desde su consejería a que las exhumaciones fuesen política pública de la Junta de Andalucía? Si no simplemente poner recursos, no aumentar recursos, sino que se exhume hasta el último cuerpo asesinado de andaluces y andaluzas que hay en las cunetas, que se reconozca y que se entreguen los restos a sus familias. ¿Estaría usted dispuesta a eso? Muchas gracias. Gracias, señor Gómez. Señorías, contestación de la excelentísima señora consejera de Cultura, Deporte, doña Patricia del Pozo Fernández, por un tiempo máximo de 10 minutos.
Bien, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, señor presidente. Señoría, portavoz de Por Andalucía, la verdad es que le agradezco muchísimo que me dé la oportunidad de responder en este pleno a su interpelación, lo que me permite mostrar el esfuerzo y el gran trabajo que se está haciendo en esta materia. Y mire, señoría, gobernar supone priorizar y tomar decisiones. Y en nuestro caso, desde el principio, hemos decidido avanzar en lo que es más urgente. Hablamos de resolver la gran deuda pendiente. Esta es la gran deuda pendiente, señoría, que tenemos como sociedad, que es recuperar precisamente los cuerpos de tantas víctimas, aún sin identificar, que hay en Andalucía y entregarlos a sus familiares. Por tanto, nuestra prioridad son las exhumaciones y las identificaciones genéticas. Señoría, desde el año 2019 hemos exhumado 2.840 víctimas. En algunos casos hemos abordado todo el proceso en solitario y en otros casos trabajamos en colaboración con otras administraciones y entidades. En ocasiones hacemos localización y en otras asumimos la localización y también la exhumación, pero siempre, siempre en solitario, señoría, la identificación genética de las víctimas. Y como usted bien sabe, eso es lo único que nos puede permitir devolverlos a sus familiares. Y supone un gran esfuerzo, ya que hay que tomar muestras para analizar ADN, tanto de los restos recuperados como de los familiares que buscan al ser querido. Y se hacen hasta 3 pruebas de cada muestra. Un trabajo complejo y costoso. Usted me preguntaba si yo sabía lo que valía una exhumación. Mire usted, ¿usted sabe lo que vale una prueba de ADN para recuperar a un familiar? Casi 1.000 euros, señoría, que se hacen en 3 fases diferentes para comprobar el resultado. Señoría, un trabajo complejo y costoso que hemos sostenido, como le digo, en solitario desde la Junta de Andalucía. Desde 2019, señoría, hemos analizado muestras de ADN de 4.166 víctimas y de 2.700 familiares. Y, señoría, desde el cambio de Gobierno hemos destinado más de 4 millones de euros a identificación genética. ¿Le parece a usted esto poca política pública? 4 millones de euros. Mire usted, su gobierno, el del señor Sánchez, nos ha mandado este año 100.000 euros para identificaciones genéticas y desde el año 19, 300.000, frente a más de 4 millones que lleva invertido el Gobierno de la Junta de Andalucía. Señoría, el 7% del presupuesto destinado a identificaciones genéticas desde hace 7 años es lo que aporta su Gobierno, que es el que se supone que tiene las mismas prioridades que tiene usted. Por tanto, es que yo no sé, de verdad, qué interpelación tiene que hacer usted en este momento, sabiendo además cómo vamos con las exhumaciones y con las identificaciones, que no paramos, señoría. Este mismo mes de noviembre, sí, señoría, he ampliado medio millón de euros más en una modificación presupuestaria para identificaciones genéticas. Eso no le sale a usted en la ejecución esa que usted consulta, porque estamos ejecutando al 100%, casi al 100%, señoría, lo que nos manda el Estado y nuestra propia autofinanciada. Señoría, la identificación es la pieza clave para poder entregar. Y sabe bien, señoría, que el tiempo corre en nuestra contra. Sabe perfectamente que a más tiempo que pase, menos posibilidades habrá ya de que tengamos algún positivo en identificación. Y yo no sé si lo que usted me está pidiendo a mí es que volvamos a las políticas anteriores, que volvamos a 2018. Señoría, el último presupuesto del Gobierno socialista en esta materia, en el año 18, contemplaba una partida para memoria democrática de 1.200.000 euros, 170.000 para actuaciones en fosa, 180.000 para identificaciones genéticas y casi 200.000 para difusión de memoria democrática. Un presupuesto que se quedaba, señoría, en el 49% de ejecución. Nosotros, señoría,
Este año nos hemos acercado a los 2 millones de euros en memoria democrática y vamos a alcanzar una ejecución cercana al 100%, señorías. Estas son nuestras prioridades y deberían ser también las suyas, porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Qué mejor consuelo para una familia que entregar a su ser querido para que lo pueda enterrar, señoría? Y sabe usted que el tiempo lo tenemos en contra, que dentro de muy poco no vamos a poder hacerlo, porque ya los familiares de muestra son muy lejanos y los cuerpos están muy deteriorados. Por tanto, señoría, es que no tengo otra cosa mejor que hacer que poner el dinero en las exhumaciones y poner el dinero en las identificaciones genéticas, hasta que ya no se pueda más, señoría. Hemos dedicado 7 veces más que lo que dedicó el Gobierno, señoría, en 2018. Claro que seguimos con los convenios en la fosa, claro que seguimos con el banco de ADN en Granada, 3 millones de euros para blindar estos 4 años, señoría. Y estamos actuando en muchas fosas, claro que sí, señoría, y haciendo muchas identificaciones genéticas en Paterna de Ribera, en Puebla de los Infantes, Puerto López Moclín, Zalamea la Real, El Madroño, Villaverde del Río, Guadalcanal, Castro del Río, Cama, Monturque, Huelva, La Campana, San Fernando, Cártama, Sevilla, Puebla de Cazalla, Utrera, Córdoba, Villanueva de la Concepción, Nerva, Benamahoma, Aguadulce, Casaria de la Sierra, Trebujena, Cañada del Rosal, Écija, Bartolomé de la Torre, Lebrija, Alcalá de Guadaira, Vinda, Hinojosa del Duque, Bonares. Y podría seguir, señoría, que yo no sé de dónde saca usted los datos que ha dado aquí. Es que no lo puedo entender. ¿Usted sabe cuántas fosas estamos trabajando ahora mismo? ¿Usted sabe la cantidad de ADN que tenemos en el Banco de Granada? Señoría, yo es que no sé quién le ha dado a usted los datos, pero es que es lo único que hago, es lo único que hago, señoría, desenterrar, comprobar, identificar y entregar. Y se lo digo yo, señoría, porque es que yo soy la que hago las llamadas, yo soy la que hablo con los familiares cuando tenemos un positivo, yo, señoría. Y usted me ha visto a mí hablar de este tema en ningún sitio, en ninguno, salvo que usted me pregunte o me pregunten en el Pleno. Yo no hablo de este tema para nada, no hago política para nada, salvo que ustedes me pregunten. Me dedico a desenterrar, identificar y a entregar. Es lo único que hago y donde, por supuesto, voy a seguir poniendo el dinero hasta que ya no se pueda identificar ningún familiar más. ¿O es que usted cree que le da un mayor consuelo a la familia, un símbolo de memoria, que el cuerpo del familiar, señoría? ¿Dónde vamos a poner dinero? Entonces, yo es que de verdad no entiendo muy bien, de verdad, de dónde ha sacado esos datos. Porque si usted dice que ejecuto tan poco, ¿por qué he tenido que poner medio millón de euros más justo antes de acabar el año? Es que no sé, señoría. Por supuesto, el plan, es verdad que hay un retraso en el plan, ya se va a aprobar, se constituye el Consejo de Memoria Democrática, que sabe usted que nos faltaban algunas vacantes y ya se ha publicado la composición, se reunirá próximamente, constituiremos también el grupo de trabajo de lugares, continuaremos, se volverá a reunir también el grupo de símbolos. Señoría, vamos a continuar, yo sé que tenemos un retraso ahí, pero no se preocupe porque en el año 23, con el Consejo Memorialista, se adoptaron unos criterios para continuar trabajando, en tanto en cuanto se terminaba el plan cuatrinal, que nos permitía también tener los planes anuales. Por tanto, usted no se preocupe, que nosotros seguimos trabajando. Señoría, yo no necesito ninguna ley ni ningún plan para saber lo que tengo que hacer, que es desenterrar, comprobar y entregar hasta que ya no se pueda más, señoría. Y yo, de verdad, si usted no se cree lo que yo le estoy diciendo, pues si quiere, véngase conmigo, damos una vuelta por Andalucía y le voy enseñando, ¿verdad? O pásese por Biznar, si quiere. Y así puede comprobar perfectamente cómo estamos trabajando con los familiares y con los restos de los familiares. Muchísimas gracias a todos.
Gracias, señora consejera de Cultura y Deporte. Señoría, turno de réplica del Grupo Parlamentario por Andalucía, el ilustrísimo señor don Juan Manuel Gómez Jurado, por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, presidente. Señora consejera, yo me voy con usted a Biznar y usted se viene conmigo a Córdoba. Y les pregunta cómo está siendo la financiación de Córdoba y quién está poniendo más dinero. Y así nos damos una vueltecita por cada cosa. Mire, yo no le estoy pidiendo que volvamos al 18, al contrario, yo le estoy diciendo que nos adaptemos al 25-26. Usted mismo ha señalado la urgencia. Y viene aquí, se sube, se da aquí golpes en el pecho y nos dice que es la urgencia y que para esa urgencia tienen ustedes planeada la loca cantidad de $500.000 de euros. Y viene aquí a presumir que han aumentado $500.000 de euros, claro, a un presupuesto paupérrimo. Aquí lo que hay que hacer es aumentar los centros de base de datos. Consejera, no venir a decir que ya sabemos que hay una urgencia. Desde hace 7 años lo saben. ¿O es que las fosas aparecieron ayer? Lo saben perfectamente. Saben cuáles son las dificultades. Saben que la gente y los familiares se están muriendo. Saben que una sola base de datos, un solo centro de recogida de datos es poco. Saben que los convenios son lentos, tortuosos, burocráticos y que hacen que se ralenticen muchísimo los tiempos. Asúmalo como una política pública. Eso es lo que le estamos pidiendo. No que vuelvan a 2018, que se adapten al 2026 y que se adapten al paso del tiempo. Pero hay otra cosa, consejera. Al principio de la transición se produjo un fenómeno que quizás usted desconoce, que fueron las excavaciones, las exhumaciones sin permiso. Las exhumaciones tempranas, que se llaman en términos históricos. ¿Saben lo que decían muchos alcaldes? Muchos de ellos franquistas, que sabían perfectamente lo que había pasado durante la represión. Sacarlo, pero que no se entere nadie. Usted ha venido aquí y ha dicho, yo lo saco y no digo nada. Es que la memoria no va de eso. La memoria va de sacarlo y va de luego difundir lo que se hace, porque hay que difundir en la labor de memoria que se hace, porque eso es parte de la pedagogía democrática. Eso es parte de la enseñanza que nos da la represión y lo que pasó después. Eso es un elemento fundamental. Las dos cosas por igual. Se lo he dicho, pedagogía y sacar a la gente de las cunetas. Eso es obvio, pero es que hay más. Usted ha dejado de implementar el Instituto Andaluz de la Memoria Democrática. Como hemos dicho, no se ha hecho ni un solo lugar de memoria desde 2019. Tiene usted la costumbre de hacer desprecio. Cuando usted habla de las exhumaciones, hace desprecio a todo lo demás que tiene que ver con la memoria. Desde 2019 sin declarar un lugar de memoria. Nosotros mismos registramos un lugar de memoria que era un campo de concentración que encontramos en Puente Genil con todos los archivos pertinentes. Lo descubrimos gracias a una correspondencia que mandó el responsable del campo de concentración al Ayuntamiento de Granada pidiendo comida porque los presos se estaban muriendo de hambre. 900 y pico personas. Cuando descolgamos el teléfono para ver en qué estado se encontraba el expediente que habíamos registrado a finales del 18, nos respondieron no de la Oficina de Memoria Democrática, sino de la Oficina de Concordia. Y nos dijeron, aquí se va a paralizar todo. Eso fue lo que nos dijeron. Aquí se va a paralizar todo y efectivamente tenía razón. Ese trabajador que cogió el teléfono al otro lado dijo la verdad, que se iba a paralizar, que no se iba a hacer ni un lugar de memoria más. Y eso, consejera, es pedagogía democrática. Que hoy tengamos enfrente un auge antidemocrático y que la democracia no se esté defendiendo con los elementos de memoria que tiene a su disposición, eso es una irresponsabilidad por parte de las administraciones públicas. Y eso no es algo que digamos desde nuestro grupo, es algo que tendríamos que asumir todos y todas. Porque los elementos de memoria son esenciales, son constitutivos y constituyentes de la propia democracia. Le digo, ni para el mantenimiento siquiera de los lugares de memoria que ya estaban declarados, señora consejera, ni para el mantenimiento de los que ya estaban declarados. Los datos, consejera, no nos los inventamos nosotros,
Los de ejecución los cogemos de sus datos, de los datos que nos proporcionan ustedes. Y los de que hay 22 fosas recogidas dentro del mapa de fosas comunes que hay en la página de la Junta de Andalucía, no es algo que nos inventemos nosotros. Cualquiera que nos esté viendo se mete en el enlace de mapa de fosas y se encuentra que hay 22 fosas ahora mismo que están abiertas de 900 fosas que hay en Andalucía. Yo me voy con usted a donde quiera, pero aquí la labor importante es la de difusión de la memoria, no solamente sacar a la gente de las cunetas, esa se tiene que dar por hecha, pero la labor de difusión y de pedagogía con la gente y especialmente con la gente más joven es una obligación de todas y de todos. Muchas gracias. Gracias, señor Gómez.